Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Bienvenidos nuevamente al programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Hoy vamos a tener un programa cultural y ambiental. Estamos hoy con un caballero, Eric, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Y obviamente con la directora María Teresa Arizabaleta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como les dije, es un programa cultural. Vamos a hablar de una expresión artística que nos acompaña a los hombres desde el primer momento que nacemos casi. Y por eso siempre nos expresamos con lo primero que tenemos. En la prehistoria, en el paleolítico, estaba el arte rupestre. Y el arte rupestre era lo que hacían nuestros antecesores pintando en las paredes. En las cuevas. En las cavernas. Tenemos unos ejemplos de pinturas antiquísimas del arte rupestre que vamos a ver adelante. Esto es lo que hacían los hombres para expresar lo que hacían. Entonces hablaban de la caza, hablaban de las actividades que usaban siempre, de los utensilios, y eso es parte de nuestra historia. Pero hoy vamos a hablar de esto que viene ancestral, pero que lo hacemos hoy como cultura urbana, y son los murales. Por eso hemos invitado a Eric. Eric, cuéntanos un poquito de lo que tú haces. Pues yo soy diseñador gráfico del Instituto Departamental de Bellas Artes. También me desempeño como ilustrador. Y desde el año 2010 vengo realizando proyectos de gráfica independiente, donde digamos el street art y pues como el muralismo o estas intervenciones en espacio público de alguna manera empiezan a ser parte de mi trabajo. Y a partir de esto también como por exploraciones, digamos, de llevar un poco el mensaje también o lo que yo hago, a que tenga un contacto con las personas que pasan por la calle. Ya, digamos, hay como variantes de los temas que se pueden hacer, pero por ejemplo, digamos, en las imágenes que vemos hay temas, digamos, de personajes o, digamos, ya de crítica social o de pronto mensajes más positivos. O sea, ya eso es como vertientes que hay, pero digamos en mi trabajo me gusta más el trabajo como con personajes y de pronto con frases populares o como del lenguaje popular, tratando como de generar una conexión con los transeúntes. Eso está perfecto. Uno expresa y lo expresa en los murales, pero hay, por ejemplo, murales que son para ocultar algunas cosas que son malucas. Por ejemplo, en París la respiración del metro son unos puntos críticos en las fachadas de una ciudad. Entonces han logrado con murales imitar como si fueran los mismos balcones, las mismas cortinas, y han hecho unos trabajos perfectos que uno se para enfrente y uno no se puede imaginar que eso no sea real, porque incluso pintan las personas en tercera dimensión. Pero bueno, queremos saber por qué está Eric aquí y cuál es el mensaje que quieren decir, María Teresa. Bueno, Eric vino con Tatiana Osorio a colaborar. Tatiana es la persona que nos acompañó en la Comisión de la Verdad. Ella era la traductora, digamos, de todos los trabajos que hacían Gloria Emilce, Jan Jaira, Marta, que estaban con las víctimas, y ella
hacían la grabación, luego Tatiana hacía la traducción y ese fue el trabajo que el Valle del Cauca mandó a la central. Nosotras hicimos 1000 y pico de entrevistas a mujeres víctimas del conflicto armado, trabajo que dio origen a la Comisión de la Verdad de la Mujer Víctima del Conflicto Armado en Colombia. ¿Qué pasa después? Nosotras quedamos con una carga emocional grandísima que ya hemos hablado, un trabajo que hicimos en Pereira, donde hicimos un análisis de toda la carga emocional que representó para nosotras escuchar a estas mujeres que no habían hablado, pero no habían hablado tanto y no habían hablado desde su alma. Lo que se había leído antes de la crueldad de la guerra con las mujeres era quién lo había hecho, dónde lo había hecho, por qué lo habían hecho. Pero estas mujeres, después de 18 años de estar con ellas, crearon confianza con nosotras y comenzaron a decir cómo se habían sentido. Y ese es el gran mensaje que hemos recibido para decirle a Colombia lo que ha hecho con las mujeres. Y Colombia tiene que responder por esto. Y todo el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas, la guerrilla, los paramilitares, la policía, la BACRIN, todos tienen que responder por la infamia que han hecho con las mujeres que hizo, y que yo repetiría en este programa siempre, que una mujer en Agua Blanca dijera, la guerra la hacen los hombres. Inmediatamente ella repitiera, y las mujeres cargamos con la guerra, nos quedamos sin los hijos, nos quedamos con los hijos, sin los hijos porque habían muerto algunos, pero los que quedaron vivos se quedaron con nosotras, la familia se quedó con nosotras, nos quedamos sin tierras, sin recursos y sin amor, dijo poniéndose de pie y en voz alta. Bueno, pero este trabajo de la Ruta Pacífica, bueno, que entrevista a muchas víctimas, ¿cómo llegan a este mural? Bueno, nosotras veníamos en este trabajo conociendo el arte terapia, el arte como terapia para las víctimas. Nos dimos cuenta en Pereira que las víctimas sobrevivientes, que las entrevistadoras, que las relatoras, que las que estaban haciendo la traducción de esto, estábamos agotadas, estábamos acabadas. No podíamos pensar que un país hubiera cometido tanta infamia contra las mujeres. Entonces quisimos que esto se conociera y comenzamos yo recordaba que Enrique Buenaventura, mi profesor, me decía, el teatro es una gran terapia, me hablaba de Shakespeare y me hablaba de cómo las obras de teatro eran importantísimas, y comenzamos también con la danzaterapia. Algún día traemos aquí las que hicieron danzaterapia. Entonces comenzamos a pensar en la pintura, en el mural, y presentamos un proyecto a Naciones Unidas. Bueno, y nos lo ganamos y que se ganaron 2 murales, uno de Pereira y el de Cali, 2 obras de teatro de la costa y uno que habla de otras cosas. Mira, ahí está el arte rupestre. Sí, lo que estábamos hablando inicialmente es una expresión artística de toda la vida, y ellos incluso en esas imágenes hay personajes como de otros planetas, porque dicen que desde ancestralmente han venido los extraterrestres. Pero bueno, esa expresión artística muestra la cacería, la forma y es lo que nos ha dejado la historia, pero es la expresión artística en las cuevas, que hoy lo hacemos en nuestros muros, que es lo que hace Eric en ese momento. Leyendo el arte rupestre se ve que en un principio los seres humanos se subieron a los árboles y comían para evitar las fieras. Luego ellos fueron bajando y luego encuentran la piedra, encuentran hacer los instrumentos, después encuentran el fuego. Ese fue uno de los grandes descubrimientos porque pudieron cocinar. Los hombres se van de cacería y las mujeres se quedan en la cueva. Bueno, este arte rupestre, que también es parte de un taller que hicimos, mostrarles la importancia del arte rupestre en la vida del ser humano y cómo ellos seguramente era una forma de expresión importantísima. Y nosotros, mira ahí un hombre cazando y se ve porque el hombre encuentra la flecha,
encuentra el arco, encuentra el fuego, encuentra la rueda, bueno, tiene todo el proceso del desarrollo de la humanidad, y esto para nosotras es muy importante, que todas las mujeres sepan que hacer estas cosas es terapia. Entonces nosotras necesitamos terapia para esas mujeres víctimas sobrevivientes que nos han ayudado. Y estas expresiones artísticas que hoy las conocemos como murales reflejan lo que está pasando, porque el contexto... Sí, porque el contexto es el pretexto. Esa es una de las frases que usamos en nuestra escuela, Trenzando Saberes y Poderes. Porque todas las mujeres que van a nuestra escuela todos los martes, a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde, hablamos del contexto. Le preguntamos a las mujeres cuál es el contexto universal, la noticia del contexto universal más importante. Ellas tienen la obligación de ver la televisión, de leer la prensa, de escuchar la radio, y nos dice, bueno, pasa tal cosa, esas guerras por allá que nos cuestan un trabajo, nos tenemos que preparar para ver qué es lo que está pasando en el mundo, luego qué está pasando en América Latina, qué pasa en Colombia, qué pasa en el departamento del Valle y qué pasa en Cali y en la región. Y ahora Eric nos va a contar cómo fue el proceso para llegar a donde vamos a ir, al mural de la Ruta Pacífica. El proyecto, cuéntanos sí. un poco cómo estructuraron ustedes el proyecto, que a nosotros nos pareció excelente, porque utilizan nuestra escuela de Trenzando Saberes y Poderes y utilizan esa escuela para hacer 3 talleres. Cuéntanos. Digamos, la propuesta fue a partir de que íbamos a aplicar pues a esta convocatoria. Queríamos que aunque los fondos que habían para el desarrollo del proyecto estaban destinados principalmente a hacer la pieza, la intervención, nosotros lo que queríamos era que hubiera un poco de participación de estas mujeres que consideramos que eran las protagonistas en esta intervención, porque nos parecía que simplemente, digamos, asumir como una postura, digamos, de artista, de creer que yo por un mero contacto con ellas puedo ya saber qué es lo que debo plasmar, se quedaba corto en la expresión. Entonces la idea fue articular la intervención con 3 talleres en los cuales se lograba por medio de ejercicios de dibujo y algunas presentaciones de una parte un poco teórica, que ellas se relacionaran o sea, entendieran un poco la función del mural y la importancia que podría tener, y al mismo tiempo nos dieran insumos de un poco qué historia contar a través del mural. Entonces, había un primer taller que tú hablas, ¿qué es el muralismo? Sí. Cuéntanos. Pues digamos, lo que se hablaba era del muralismo. Inicialmente hablábamos obviamente del arte rupestre, de cómo el hombre siempre ha tenido esa necesidad expresiva y cómo, digamos, los orígenes del arte están ahí. O sea, es cuando uno estudia la historia del arte, es el primer tema que uno siempre ve. Y el mural luego, a partir de la Revolución Mexicana, ellos hacen todo un desarrollo de la técnica y de la expresión y lo convierten en una herramienta que era en parte educativa y en parte comunicativa. Entonces, digamos, para mí el mural tiene esa cuestión de que rompe un poco con los medios tradicionales, porque también como que va más allá de las imágenes que, digamos, a veces podemos ver en los medios masivos, y los murales nos muestran otro tipo de expresiones. A mí me gustó muchísimo el trabajo que tú haces con el grupo, donde nos muestra la importancia del mural, también como con ese aspecto revolucionario de cambio, de exigencia, y nos muestras en Medellín el muralista Pedro Nel Gómez, cómo él fue perseguido, cómo fue cerrado, cómo fue llevado a su casa, y en su casa comienza a hacer los murales, y cómo hoy es un museo, ¿no? Claro, él
digamos, fue un hombre que fue muy visionario para Colombia porque se considera a través de la historia del arte colombiano que fue básicamente el primer artista, digamos, moderno, y pues tuvo muchos cargos, digamos, en Medellín y en Antioquia que permitieron que hubiera un cierto desarrollo cultural, pero al mismo tiempo sus posturas políticas no permitían que hubiera una empatía con los dirigentes. Entonces siempre hubo una cierta persecución por los temas que él tocaba en sus murales, porque hablaba de injusticias sociales y de situaciones que no estaban acordes. Bueno, ese fue el primer taller. Después, ¿cómo continuaron con la idea de este futuro taller? De este futuro mural, perdón. Ya, digamos, después de la introducción, pasamos a hacer un poco de ejercicios prácticos. Pero Eric, vamos a suspender un minutico, no nos abandonen, vamos a comerciales y ya regresamos para continuar con la historia. Grupo Consultor de Respaldo y Open Code. Somos un grupo de profesionales a su servicio. Asesorías jurídicas a personas naturales o empresas en derecho penal, civil, administrativo, laboral, familia y derecho comercial. Igualmente realizamos afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, EPS, ARL, pensión y caja de compensación familiar. También brindamos asesorías en el desarrollo de aplicaciones web y en general el manejo de sistemas informáticos para personas o empresas con los más altos estándares de calidad. Atención de lunes a viernes en horario de oficina con cita previa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, en la carrera cuarta, número 1133, oficina 409, edificio Ulpiano Lloreda. Teléfono 388-5356. Regresamos. Eric, nos estabas comentando lo del taller. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo siguió? Posterior a que hicimos la introducción sobre la importancia del tema y algunos referentes históricos, pasamos a hacer algunos ejercicios prácticos donde a través del dibujo las mujeres participantes nos contaban un poco, digamos, de dónde venían ellas o algunos recuerdos que tenían en relación al lugar donde vivían, o sea, tomando en cuenta que muchas de las mujeres que participaron de estos talleres y de la Comisión de la Verdad han estado en situación de desplazamiento a causa del conflicto. Entonces también eso fue un tema que vimos que era un poco un hilo conductor y entonces tratamos como de ver un poco cuáles eran los paisajes o digamos los frutos, las actividades que desarrollaban ellas en su entorno a través del dibujo, y a partir de eso fuimos avanzando a hacer un poco de expresiones ya más desde lo abstracto y ejercicios de dibujo. Por eso hemos invitado a María Ignacia, porque ella fue una de las participantes. Bienvenida, María Ignacia. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Ignacia María Roca. Yo fui una de las participantes fui privilegiada por la Ruta Pacífica de que me escogieron pues el dibujo mío, de que fuera el que representaba el mural. Y cuéntanos, descríbanos ese dibujo. Bueno, yo me inspiré cuando yo era niña, que estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta, allá con los indígenas, pues aprendí mucho, y para mí ese día fue un privilegio que Dios me dio, que yo me concentrara en ese dibujo, y me siento muy halagada, porque fue muy importante para mí de que me escogieran, ¿no? Y como les digo, estoy muy agradecida con Dios. ¿Qué pintaste? ¿Qué fue lo que pintaste en el papel? Una indígena. Ahí dibujé a una mujer y con el cabello largo. Para mí me pareció muy hermoso porque fue una concentración espectacular, ¿no? Y el corazón y las estrellas me hacía recordar cuando yo estoy triste, me apoyo en esa estrella y esa estrella me quita la tristeza.
Y cuando voy a la ruta, para mí es una alegría especial. María Teresa, ¿qué interpretaron ustedes de ese dibujo? Mira, muchos dibujos nos han causado miles de cosas, algunos risa y todo, pero este nos llenó el alma. María Ignacia es una persona muy sensible, muy querida. Todo el mundo la quiere en la ruta. Es Ignacia María. Ah, Ignacia María. Bueno, Eric, dinos qué sacas tú de esa propuesta de Ignacia María para el mural. Cambias tu... Sí, o sea, digamos, la intención mía era llegar, sí, básicamente sin ninguna idea previa de qué íbamos a pintar. Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer a través de los talleres era que ellas me dieran dibujos que de alguna manera yo sintiera que podían expresar algo. Entonces, el dibujo que hizo Ignacia era una mujer que se veía de cierta manera muy tranquila, sí, y como en un estado muy pacífico. Entonces me pareció que de alguna manera eso se relacionaba con la intención de la ruta pacífica de las mujeres, y cómo podemos hablar del conflicto desde otras perspectivas, que no sea mostrar imágenes necesariamente violentas o de alguna manera pues como muy escatológicas en cuanto al dolor y estas situaciones, sino un poco más como de asumir el dolor y afrontarlo. Pero ya que hablas de violencia, hay unos frescos que son expresiones artísticas que también podrían ser murales, por ejemplo en la Capilla Sistina, y tenemos las imágenes de gente violenta o de gente con unas expresiones impresionantes. En los frescos, que también es una expresión artística, se muestra todo lo que está pasando. Están en las iglesias, y son otra clase de murales, pero también es una expresión artística. Esos que estamos viendo, por ejemplo, son religiosos, tienen una connotación religiosa cuando son en las iglesias o en algunos otros espacios, pero muestran lo que está aconteciendo. También es como el contexto de lo que pasó en ese momento. Pero volvamos con Ignacia María. ¿Qué le queda a usted después de haber ganado su dibujo? Pues me queda una satisfacción muy grande, y todo eso se lo agradezco al profesor y a la Ruta Pacífica y a la doctora María Teresa y a la doctora Gloria Emilce, y a Dios. Estoy muy agradecida con Dios, pues porque Él fue el que me guió a que yo me inspirara más, ¿sí? Y que también me dio, pues en esos momentos, me guiara a que yo tuviera valor a seguir pintando. Pero cuando habla de valor, Ignacia María, sentimos que hay un sentimiento allá. ¿Usted quiere contarnos algo de ese sentimiento? En estos momentos no quiero. O en otra oportunidad sí, pero yo sí le agradezco mucho a un ángel que fue el primero que se me presentó, que es la doctora Gloria Emilce, que fue la primera que conocí, y después conocí al resto, como a la doctora María Teresa, a Yajaira, a la doctora Marta y al resto de compañeras. Y allá para mí es una alegría enorme ir el día martes, porque me siento alegre, cambio todo. Yo hago los oficios rápido en mi casa para irme para allá, yo me siento feliz allá. Ayer fue un día tan maravilloso que yo dormí como un ángel. Y todo eso se lo debo a la Ruta Pacífica y a Dios. ¿Y qué es lo que pasa el martes en la Ruta Pacífica, en la casa de la Ruta? Porque toda la gente sale feliz. María Teresa. No, la realidad es que los martes hacemos el contexto, que es el pretexto para trabajar. Entonces, estas mujeres llegan, ellas también nos hacen muy felices. Ustedes también me han dado mucha vida a mí. Cuando me dicen, ¿cómo tenés tantos años y son las mujeres que llegan allá. La que pintó María Ignacia tenía las manos así extendidas y de ellas salen frutas, flores. Ayer cuando me mostrabas el boceto, Eric, me pareció muy lindo, todo lleno de esa mujer que transformaste como en una mujer calmada que está dando todo al país. Qué cosa tan linda ese trabajo,
Yo no sé cómo va a quedar el mural, pero que hemos gozado con él, hemos gozado. Bueno, pero hemos vivido. como hemos hablado, como dijimos inicialmente que era un programa cultural y ambiental, yo quiero, para terminar, decirles que hay otras expresiones artísticas que no son solo pinturas, y son los muros verdes, que mejoran la calidad ambiental, que controlan el aire, la contaminación, y que son tan hermosos y que nos ayudan muchísimo. Entonces quiero mostrarles lo que es un muro verde para que ustedes, en el próximo programa seguramente les voy a contar cómo se hace. Es muy fácil, pero nos cambia por completo la sensación, nos da paz, nos da tranquilidad, que es lo que buscan también en la Ruta Pacífica. Espero que nos acompañen en el próximo programa para que aprendan a hacer esto que están viendo ustedes en las imágenes. Los vemos pronto.